Adelante, adelante, mi hermano Josito. Muchas gracias. Gracias, mi hermano Humberto, por la oportunidad que me da de compartir la palabra de Dios. Un saludo cordial a todos mis hermanos que están en Ecuador y en algunos lugares de este mundo. Nos identificamos principalmente porque tenemos el mismo sentir, el mismo Padre, las mismas luchas. Y aparte de eso, esta linda cultura que nos identifica, ¿no? La cultura quichua. Saludos cordiales en todo lugar. Estamos unidos en espíritu y en el mismo sentir y en oración. Y para mí es un gusto de poder compartir de lo que Dios me ha permitido entender de su preciosa palabra y también de vivir en esta ocasión acerca de tratando el tema un padre conforme al corazón de Dios, o más bien dicho, cómo nosotros podemos honrar a nuestro Dios como Padre y también, ¿por qué no?, a a nuestro Padre, a padres terrenales. Sí, cada uno de nosotros tenemos el rol de ser hijos e hijas y en algún momento los jóvenes a su vez serán también padres. Entonces pienso que es un tema muy importante y muy profundo, muy lindo que la palabra de Dios nos enseña. Esta vez lo quiero hacer en español. Estuve pensando si lo hago también en quichua porque el quichua me gusta mucho. Sin embargo, me decidí por el español por ciertas palabras y terminologías que no sé cómo traducirlos al quichua. Así que vamos a orar por este tiempo, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque de esta manera podemos estar unidos con tu corazón, Señor, podemos estar unidos como familia. Te pedimos, Señor, que bendigas tu preciosa palabra y que traigas un renuevo de tu gloria, que traigas refrigerio a las almas, a las vidas y bendiciones a las familias. Gracias, Señor, que tu palabra esclarezca nuestro corazón, nos dé vida y vigor. Oramos en tu santo nombre, en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero compartir la palabra de Dios con una cita quizá muy conocida, pero que sí nos habla al corazón, y es la parábola del hijo pródigo, en la cual podemos comprender cuál es el gran amor de nuestro Padre Celestial. Esta cita lo encontramos en Lucas, en el capítulo 15. Es un capítulo donde se habla acerca de la parábola de la oveja perdida. También tenemos el de la moneda perdida, también del hijo pródigo. Se trata de aquellas cosas que quizás se desvaloriza en la vida, y por ello quiero leerles una porción de la palabra en Lucas, el capítulo 15, desde el versículo 11 en adelante. Dice la palabra: también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un hambre, gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre.
y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestídele y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta allí la lectura. Qué hermosa historia y que contiene tantas verdades bíblicas. Eh, es algo que nosotros continuamente podemos escuchar y alimentarnos y reflexionar en esto. Lo que me llama la atención es que cada uno de nosotros siempre tenemos un recuerdo de nuestros. En mi caso, mis parientes vienen de Quinchuquí, precisamente de cerca de la radio Quinchuquí. Me siento tan identificado porque mi padre viene de esa región, de esa parroquia. Y sé que en la casa de mi padre habían los mejores choclos, las mejores habas. Mi padre como agricultor se esforzaba por alimentar a nuestra familia. Ese es uno de los recuerdos que me queda en mi mente, pues mis padres que en vida fueron con el Señor, los dos juntos. Tengo hermosos recuerdos y agradezco a Dios. Y yo creo que en cada edad, en cada etapa de nuestra vida, tenemos algún tipo de experiencia con nuestros padres. Como niños somos cuidados por ellos, somos protegidos por ellos, crecemos con ellos y a cierta edad nos sentimos ya fuertes, maduros, independientes, salimos de la casa, quizás nos olvidamos de ellos, pero llega una etapa de vida como la nuestra, ¿no? A 40, 50 años, que recordamos y añoramos aquel tiempo como vivíamos con nuestros padres. Algunos recordarán sus hogares con su padre porque había el olor a ciertas cosas, el olor al pan, el olor al choclo, como había mencionado. En el caso de la parábola que hemos leído hoy, el hijo siempre quedó con un recuerdo. El hijo pródigo siempre quedó un recuerdo de amor que había recibido de parte del padre. Y hoy quisiera compartirles acerca de cómo honrar al Padre, a nuestro Padre celestial y a nuestro Padre terrenal. He descubierto que la palabra honra viene de una raíz muy importante y que en el idioma original significa peso o gloria. Sí, en el hebreo precisamente. Honra significa peso o gloria. Es el respeto, es la honra que se puede dar a Dios y también a nuestros padres celestiales. Como la hermana que me antecedió y que oró, mencionaba la palabra valioso o hacer valer a nuestros padres. Es precisamente eso lo que la palabra nos enseña, que valoremos lo que Dios ha hecho por nosotros o lo que Él es para nosotros. Como había mencionado en el capítulo 15, se trata de las cosas perdidas. Y el Señor Jesús compartió esas parábolas para mostrarnos cuál es el corazón de Dios como Padre para nosotros y para que veamos cuán grande es su amor. Y por ello vemos reflejado la historia en la oveja perdida, en la moneda perdida y finalmente en el hijo pródigo. Algo se había perdido, pero aquel que había perdido fue a buscarlo, fue pacientemente a buscarlo y se dio modos de encontrar. ¿Por qué?
porque era algo valioso, algo que le llenaba tanto su corazón. En este caso, el padre del hijo pródigo siempre estaba a la espera, a la puerta, con la fe, con la paciencia de que este hijo volverá, porque este hijo eh, tuvo mucho valor para él. Y me llama la atención que en caso contrario, el hijo pródigo al inicio no supo darle el valor a su padre. Para él, como dice la palabra en el capítulo 12, el menor de ellos dijo al padre, dame de la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre pues dio los bienes a los dos, ¿sí? Porque dice, y les repartió los bienes. Entonces, el hijo valoró sus bienes materiales, valoró su libertad, valoró lo que es lo que le vino a las ganas. ¿Sí? En aquel momento no valoró a su padre ni la relación como familia. Y, y hecho de esa manera, él salió al mundo a buscar de los placeres de la libertad. Y vemos de que tuvo una experiencia muy difícil, muy amarga, muy triste, que al final tuvo que cuidar a los cerdos, a los chanchos, que es un ejemplo de algo, lo más bajo a lo que puede llegar una persona, porque en la cultura judía, los chanchos o cuidar los chanchos era lo peor que le podía suceder. Entonces, vemos que el hijo pródigo no valoró eso. Quiso distanciarse de su padre y fue muy lejos. Lo bueno es que el hijo llegó a un tiempo en donde los recuerdos que tenía de la casa de su padre, del olor al pan, de la provisión, cuando le hizo falta, vino a su mente y dijo, los trabajadores, los jornaleros en la casa de mi padre tienen mejor comida, mejor ración que la que tengo yo. Y dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Una buena decisión, una gran decisión que nos enseña a cada uno de nosotros que hemos sido hijos pródigos. Y aún más de eso, vemos de que el hijo se levantó y fue a la casa de su padre. Todos hemos sido hijos pródigos y no hemos valorado esa comunión con Dios. Estamos en ese proceso de valorar cada día lo que es la gracia, la misericordia de Dios. Yo sé que cada día tenemos luchas, necesidades en la familia, hijos y padres, y los hijos tienen sus luchas allí en el mundo, en las amistades. Pero lo que no nos detenemos a pensar es de que tenemos en nuestro corazón ese amor de Dios, ese amor del Padre que nos acompaña, su apoyo cada día. Y pienso que es tiempo de que nosotros como pueblo de Dios valoremos lo que tenemos. A pesar de las luchas que llevamos en la vida, tenemos el amor de Dios, la compañía, la comunión de Dios en nuestro corazón que nos acompaña. Pero bueno, vemos que el hijo pródigo no valoró al inicio, pero después lo hizo. Llegó a su casa y qué tremendo recibimiento. Lo que me llama la atención también es la actitud del hermano mayor. Veamos en los siguientes versículos de Lucas 15, versículo 25, que dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba
que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Gloria a Dios. Cuán grande es Dios, ¿no es cierto? Cuán grande es su amor y su paciencia, su justicia. Nosotros nos reaccionaríamos de esa manera. Quizás muchos reaccionamos como el hijo mayor, el hermano mayor, que miraba que eso era algo injusto, celebrar la venida de un hermano que había perdido todo, y imagínese cómo era su aspecto después de haber perdido todo absolutamente, y cuidar los chanchos y el olor que tenía. Me imagino que era algo terrible. Y por ello el hermano mayor reacciona de acuerdo a reglas, reglamentos que él puso en su mente. Y por ello aprendemos de que el hermano mayor, a pesar que vivía en casa, su corazón estaba muy distanciado del padre. A pesar de que tenía todo en casa, sí, porque dice: todo lo que es mío es tuyo. Sí, él se lamenta simplemente: no me has dado ni siquiera un cabrito para disfrutar, para servirme con los amigos. Sí, entonces su corazón estaba muy lejos de su padre. Yo creo que no había una comunión. No, el hijo mayor no miraba como su padre miraba las cosas, no valoraba las cosas. Eso me llega a hablar mucho al corazón, cómo estamos caminando con el Señor. Gloria a Dios que muchos de nosotros estamos caminando en la casa del Señor, conocemos al Señor quizás 10 años, 20 años, 30 años, pero siempre necesitamos nuevamente volver a esa comunión con nuestro Padre. Muchas veces las luchas de la vida nos vuelven a ser un poco endurecidos, porque quizás hemos alcanzado un cierto nivel de firmeza, un cierto nivel de avance en la vida cristiana, pero reflexionemos que todo lo que tenemos, todo lo que podemos hacer en el Señor es gracias a su misericordia. No es algo que nosotros hayamos merecido o algo que nosotros hayamos trabajado. Mire que la palabra dice que toda buena dádiva, todo buen don viene de arriba, y estamos en la casa del Señor solamente por misericordia. Así que no descuidemos esa actividad de cada día, depositar nuestro corazón en el altar y dejarnos ministrar por la palabra de Dios. Que no sea que el orgullo se levante nuevamente, que no sea que el mal carácter en donde años hayamos luchado se levante nuevamente, y reaccionemos equivocadamente en la vida. Estas actitudes que vemos tanto del hijo pródigo como del hijo mayor son muy opuestas, ¿no es cierto? Pero tienen que ver con el mismo padre. El padre no cambia. El padre ama a los dos hijos, y él se merece esa misma honra. Yo creo que es tiempo que nosotros conozcamos más profundamente cuál es el corazón del Padre, aun cuando pasen los años en la vida cristiana. Recordemos que cada paso que nosotros damos no lo hemos podido hacer sin la ayuda de Dios. Paso a paso avanzamos a aquella
frase que dice el apóstol Pablo hacia el llamamiento supremo que Él nos ha dado. En este mes que se recuerda a los padres, se dice el mes de los padres, ¿sí? Es tiempo también de demostrar nuestro afecto, nuestra gratitud a nuestro Padre terrenal. Para ello, la palabra de Dios también nos habla en Éxodo, en el capítulo 20, versículo 12, dice, honra a tu padre y a tu madre. Fíjese que a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor, que Jehová tu Dios te da. Mire que este mandamiento va acompañado con una promesa para que te vaya bien, tus días se alarguen en la tierra. Honrar a nuestro Padre trae bendición. Honrar a nuestros padres y procurar el bien para ellos trae mucha bendición. Y honrar a nuestro Padre en formas prácticas. Tenemos que ver que se trata de, como habíamos dicho al inicio, honrar es valorar, ver algo por valioso o importante, dar el lugar que se merece. Para honrar a nuestros padres hay cosas prácticas que podemos realizarlo. Sí, implica principalmente respeto y obediencia. Sí, nuestros padres que el Señor nos ha dado en nuestra juventud, en nuestra niñez o en nuestra adultez, es agradable y justo ante Dios que nosotros escuchemos su consejo. Creo que vivimos tiempos cambiantes ahora en donde los medios de comunicación y todo aquello que encontramos en el Internet nos inundan de informaciones y muchas de ellas son informaciones equivocadas, informaciones que procuran la libertad o libertinaje. El mundo se ha abierto tanto a ello porque hay tanta información equivocada. En donde nosotros principalmente podemos buscar una información confiable es en nuestro hogar, en nuestra casa. Porque si tú como joven o jovencita estás cruzando por una etapa de decisiones, ¿quién más que tu padre o tu madre pueda guiarte con la experiencia que le ha dado en la vida, pueda guiarte a un consejo sabio? El consejo de los padres es algo precioso, la cual que quizás no hemos valorado. Como dije hace rato, hay etapas en nuestra vida en donde hemos considerado que nuestros padres no son tan calificados para dar un consejo. Son la edad en donde quizás hemos terminado la universidad, hemos recibido un título, hemos tenido muchos éxitos y alcances personales y eso también levanta el ego. Y nuestros padres, de dónde hemos venido, a veces algunos de ellos no han cruzado la escuela o son analfabetos. Entonces, como hijos instruidos, pensamos que ellos no son tan calificados para dar un consejo en este mundo complejo y globalizado. Pero yo creo que he llegado a una etapa de vida, de tiempo como en la cual estoy, uno vuelve a mirar el camino que uno ha cruzado. Y recuerda también de las advertencias que nuestros padres hayan dicho. Y reconocemos que, cuán sabio fue aquel consejo, aquella advertencia. Es verdad que nuestros hijos en la etapa de, qué sé yo, 20, 25, 30 años, ya son adultos y tienen que tomar sus decisiones. Pero recuerde que el Señor te ha dado un padre, una madre que está a tu lado. Muchos de ellos están orando y la oración de un padre, una madre vale mucho.
les diré, hermanos, les confieso de que yo mismo encontré el camino del Señor, más bien dicho, el Señor encontró mi vida gracias a la oración de mi madre, que ella lo hacía cada día cuando yo estaba perdido. Mire que tener un padre, una madre es tan maravilloso. Agradezcamos por ellos y mientras estén en vida, sepamos honrarlos. Respeto y obediencia, hemos dicho, también honrar a nuestros padres significa aprecio y agradecimiento. En todo tiempo, nuestros padres se esmeran, se esfuerzan por darnos lo mejor en la medida de lo que es posible. Y por aquel don, aquel talento de proveer, nosotros hemos llegado a obtener algunas cosas. Así que reconozcamos el trabajo y el esfuerzo que ellos hacen o han hecho, expresándoles gratitud, expresándoles aprecio, como habíamos dicho, valorándolos. Ellos van a sentirse animados y fortalecidos porque igual los padres son humanos o somos humanos. Tenemos nuestros vacíos, nuestras luchas, nuestras inseguridades, pero qué bueno es escuchar a un hijo, a una hija que te dice, te quiero, papá, tú eres el mejor papá. ¿Sí? Hola. Sí, Hola, hola. sí, sí, pastor. Ya. Sí, adelante, aún tenemos unos 10 minutitos más, por Ah, favor. listo, listo. Pensé que estoy desconectado y claro, con todo gusto. Entonces vamos a seguir un poco más. Sí, sí. Estaba tan inspirado, hermanos, que se me cortó la señal. Pero bueno, estamos a la distancia y estamos unidos. Sí, honrar a nuestros padres quiere también decir compañerismo y tiempo de calidad. Acordarnos de los días especiales, cuando hay cumpleaños o este mismo mes que podemos aprovechar para eh, hacerles un pequeño regalo, un pequeño detalle. Yo sé que va a mejorar el ambiente familiar. De esa manera estamos tratando de quitar la distancia o el distanciamiento. También honrar a nuestros padres quiere decir apoyo y ayuda en tiempos de prueba, en tiempos de enfermedad o vejez. Miren que este mandamiento de honrar a nuestros padres es poderoso, pues creo que todos nosotros igual vamos a cruzar esa etapa que implica la adultez, la madurez y la vejez y vamos a necesitar a nuestros hijos. Ellos, nuestros padres, necesitan ser apoyados emocionalmente, ser reconocidos en su esfuerzo y no fijarnos solamente en sus fallas, ¿no? Porque toda persona como tal tiene fortalezas, tienen también debilidades, pero nuestros padres son únicos porque de ellos procedemos. El Señor nos ha dado para que, para que seamos criados por ellos, para que seamos disciplinados muchas veces si es necesario. Así que escuchémoslos, amémoslos. También quiere decir perdón y amor. No hay padres perfectos, solo hay padres únicos. Si nuestros padres han fallado, el Señor nos da la medicina del perdón, la medicina de la reconciliación. Hay que amarlos incondicionalmente sin importar las circunstancias. Quiero
mencionar algo muy importante, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo como un hijo obediente al Padre. Sabemos de que en su etapa terrenal, nuestro Señor Jesucristo oró al Padre. De allí conocemos la maravillosa oración del Padre Nuestro, que es un modelo cómo nosotros podemos orar a nuestro Padre Celestial. Vemos que el Señor tenía una perfecta comunión con el Padre. Veamos brevemente en Lucas el capítulo 2, versículo 41 al 50. Sí, Lucas 2, 41 al 50 dice así. Es la etapa en donde Jesús, el niño Jesús en el templo, eh, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Mire que nuestro Señor Jesucristo nos muestra el ejemplo de sujeción al Padre, tanto al Padre terrenal como a nuestro Padre celestial. Como vemos aquí, nuestro Señor Jesucristo estaba sujeto, dice, en todo a sus padres terrenales. Aún así, mantenía una unión muy hermosa con su Padre celestial, con Padre Dios, y, y de esa manera el Señor, y dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es tanta esa obediencia que nuestro Señor Jesucristo lo mostró al Padre, que Él se entregó en la cruz del Calvario por nosotros. Es algo digno de mencionar, tratar de imitar esa sujeción, esa obediencia y esa comunión que nuestro Señor Jesús nos muestra como hijo hacia el Padre. Yo quisiera en esta tarde orar por aquellas familias en donde quizás hay algo de distanciamiento o hay fricciones entre padres e hijos o madres a hijos. Sí, la familia es un regalo de Dios. Cuanto más pasan los años de nuestra vida terrenal, vemos que cuán importante ha sido la familia y es la familia, y debe de haber esa misma sujeción de hijos a padres y padres a hijos. Oremos por familias y en donde se honra a los padres, en donde los hijos apoyan a sus padres, en donde los padres sustentan a sus hijos no solamente con el alimento material, sino también con alimento emocional y espiritual. Así que oremos, hermanos. Amado Dios, amado Padre Celestial, hoy nos encontramos ante ti y ante tu palabra. Hemos reflexionado en tu preciosa palabra. Te pedimos, Señor, que
nos ayudes a ponerla en práctica, a conocer cuán grande es tu amor, cuán grande es tu misericordia y el llamado que nosotros somos hechos de valorar a cada miembro de la familia. En este mes que recordamos a los padres, que oramos por los padres, que los des sabiduría, fortaleza y gracia para llevar adelante esa noble labor de sustentar la familia. Oramos, Señor, por familias unidas. Oramos, Dios mío, por familias en donde haya reconciliación, haya perdón, haya una vez más el darse la oportunidad de aprender juntos, de caminar juntos, de perdonarse. Señor, te pedimos que tu bendición sea sobre aquellos que están lejos de las tierras ecuatorianas, así como también de aquellos que viven en aquel país maravilloso. Te pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, Dios les bendiga y muchas gracias, hermano Humberto, por darme la oportunidad. Un abrazo y bendiciones, hermanos. Muchísimas gracias, Pastor José, que el Señor le bendiga. Pues estuvimos atentos, concentrados a la enseñanza que usted nos compartió. Tal vez algún saludito que desee completar en esta oportunidad que hemos tenido a usted a través de el enlace Zoom, diríamos de esa forma, del enlace digital. Muchísimas gracias. Su saludito tal vez nos puede compartir, mi hermano, para finalizar. Muchas gracias, mi hermano Humberto. Sí, un saludo allá a mis familiares en Quinchuquí, la familia Fuentes, en Ilumán, de igual modo a mi hermano, que de pronto está conectado al programa, y sobre todo a la iglesia en Atuntaqui, en Otavalo, los hermanos de Centro Avivamiento, Pastor Mario. A todos ellos los recordamos con gratitud. Dios los bendiga, los fortalezca y los llene de mucho gozo y fortaleza. Bendiciones, hermanos. Muchísimas gracias, Pastor. Que el Señor les siga usando su vida. Para nosotros es un gran privilegio de que nuestros hermanos nos separen un tiempito y de esa forma también por esos lugares lejanos también siguen en la fe, y eso es lo importante y nos alegramos de ustedes. Gracias, mi hermano Josito, que el Señor le bendiga. Estaremos para una próxima, así ayudándonos unos a otros en esta obra cristiana. Gracias, mi hermano José. Bendiciones. Dios los bendiga. Gracias, mi hermano. Chao, chao. Bendiciones. Agradecemos Pagani Panchito Radio Escuna, que hizo Mactutamanda, Dios Paximi, Taviaspa, Cana Juparcanchi, Dios Paximi siempre, Balin Ñucanchi, Causa Icona, estaban Ñopan Man Rina Jungapana, Dios Pagniampi, Ariche, Valishkapacha, Valishkata Charipanchi, Ñucanchi, Causa Iconaca. Solamente Dios Pag bendición Ancaspayami, pues uyaripanchi, ricuripanchi, nipanchi, la Dios te pague nispa catipaso. Bueno, chasana te invita panchi, que transmisión bueno, hasta un bachaca que predicas kakunata canal de YouTubeman chimbachispa capanchi nacho, ari canal de YouTubeman chimbachipanchi, maijan okipanicona tal vez que kinguna manaraj yachaspa kajpi asakta villachipanchi, canal de YouTube Michimba Chipanchi, kay video kunata kikinguna con más paciencia uyaspa yachajuspa kanahuchun munay manda nacho chisina mikan, así que canal de YouTube chepimi kayachajikunata ka uyaspa goyachajuspa katiusapangichi pagi okpanikola. Dios bendice a Pacho. Ñakutin su oportunidad de ñakutin kasna invitan a Jopaso y canchoki kuna yachachikuna niskasina Dios pasimiguta yachajuspa Dios pañambi katina hupi kusijopanchi nacho. Dios bendice a Pacho ñatigramupanchi. Causa Muyo, semilla viva.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios escribichishka tukuy shimikunaka, payllata yarichispa escribishkami. Chay shimikunaka yachachinkapaj, nalikuna ali purichun rimankapaj. Shinallata imatapash kashkatapacha rurashpa kawsanatapash yachachinkapanmi ali. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Pagini panchimi, Dios paximita, yachahushkamanda. Mañana volveremos para estudiar la palabra de Dios. Bendiciones.